cuadrando algunas cositas. Muy buenas noches, bienvenidos a Brutalmente Honesto. Son las 10:13. Resulta que yo me vine corriendo de entrenar y juraba y rejuraba que podía hacerlo en 15 minutos y efectivamente creo yo que vine muy rápido. Pero no contaba con que a veces el tiempo es juguetón con uno y sorpresa, sorpresa, que mientras cuadré el coche en la cochera, fui a comprar dos cositas a la tienda, resulta que ya faltaba 7 minutos para que empiece el programa, así que de esas cosas, pero bueno, ya estamos acá, así que contentísimo nuevamente de encontrarme con todos. Voy a mandar unos saluditos, bueno, dicho sea de paso también, avisar a la gente, a todas las personas que ya estamos al aire. Y eso es para mí algo satisfactorio porque me permite comunicarme con toda la gente querida de la comunidad que siempre me brinda su apoyo y su afecto. Yo estaré enteramente agradecido para siempre, porque esta misión que me he autoimpuesto es una misión que la hago con todo el amor del mundo y el objetivo de siempre es permitirles a todos tener una visión alternativa de la narrativa oficial para que cada uno pueda crear su verdad, porque uno crea su verdad y en esa verdad uno cree, y esa es la idea, así que pues nada, vamos a empezar con los saluditos. Bueno, pues siempre por el apoyo, un fuerte abrazo para mi sogra, miña sogra y mi sogro, y miña sogra y meu sogro a la en Petrópolis, Brasil, fuerte abrazo. También don Emilio, siempre conectado, muchas gracias. El amigo Joaquín también, la señora Aidita, fuerte abrazo. Linito, Alex también. Y bueno, a ver, vamos a ver quiénes más están conectados. Fuerte abrazo también para Rodriguito, por ahí por el Cusco. A ver quién más. Salo, mi amigo Salo allá en Orlando, fuerte abrazo también a ti. El gran Donny, mi amigo del alma. Y pues nada, empezamos. En primer lugar, quería contarles por qué me inspiré en este tema. Como lo debo haber comentado en alguna otra oportunidad, yo sigo mucho a un periodista americano que realmente me parece una persona con valores morales bastante profundos y sobre todo bastante atípicos para un mundo donde realmente lo que podemos observar es que cada vez la tendencia es a la frivolidad, que cada vez la tendencia es a lo superfluo, cada vez la tendencia es a la vanidad. Este hombre es un hombre que tiene valores bastante morales. Él, bueno, es muy creyente en Cristo y muy creyente de Dios. Entonces es una persona que a mí en particular me parece admirable. Sobre todo porque en este mundo en el que estamos viviendo, la mayoría de las personas que están en los medios de comunicación, sobre todo masivos, son personas que se distan mucho de este tipo de forma de ser, de estos valores, de este deseo de hacer lo correcto, ¿no? La mayoría es guiado, como toda la gente de cultura popular, pues de la vanidad, de lo que es políticamente correcto, porque ahorita pues está de moda que tus opiniones tienen que ser políticamente correctos, o sea, no puede ir en contra de las narrativas, ¿no? De las ideologías actuales, porque lo contrario puede ser es un intolerante, ¿no? Eres un intolerante, eres un fascista, eres de lo peor, ¿no? Y lo curioso es que los intolerantes son aquellos que no permiten una opinión distinta, ¿no?
te señalan como intolerante porque no les gusta que tú pienses de otra forma que ellos piensan. Y es un absurdo, porque en un mundo civilizado cada uno debería respetar su posición y punto. Pero como nosotros vivimos en una falsa polarización, donde tú tienes que encajar en un lado o en el otro, sí o sí, todavía es gratificante ver que hay algunos valientes que dicen ni al uno ni al otro. Yo tengo mi propia forma de pensar, mis valores, y yo no me caso con nadie. Y eso es justamente la idea de lo que viene a ser la inteligencia humana, ¿no? La capacidad de pensar por uno mismo, ¿no? De discernir por uno mismo qué es lo que uno cree que es correcto o incorrecto. Entonces, pues, es bastante loable que haya gente así. Y bueno, Tucker Carlson es este periodista al cual yo sigo mucho. También sigo mucho a Candace Owens. Seguía mucho a Charlie Kirk, que fue cobardemente asesinado en público, ¿no? De lo cual también es una novela literal, porque hay tantas cosas extrañas, tantas cosas raras y tantas versiones diferentes que, bueno, yo a mi criterio particular siento compasión por un padre de familia que era esposo y que era un hombre muy creyente en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero hay tantas cosas extrañas que ocurrieron que, por ejemplo, miren, escuchen esta acá. Kash Patel, que es el jefe del FBI, cuando se despide en una conferencia de manera emocional, ¿no? De su amigo, que él decía ser su amigo, él le dice: nos vemos en Vishvala, que es el nombre en idioma sánscrito de la India, del paraíso, ¿no? Y porque este hombre, Kash Patel, es de ascendencia de la India. Entonces le dice: hermano, nos vemos en Vishvala, como diciendo, nos veremos en algún día en la eternidad. Y el asesino, supuestamente, Robertson, se tomó pocos días antes del atentado, del homicidio, una foto en su habitación, y en la pantalla de su habitación había un mapa donde se ubicaba geográficamente en Australia un retiro, digamos, como una reserva, ¿no? Para mucha gente, pues, aislarse del mundo, ¿no? Y curiosamente el nombre de este lugar es Vishvala. O sea, ¿cómo puede ser que haya tanta coincidencia, pero tanta coincidencia, que este hombre le mande supuestamente un mensaje al alma, al espíritu de su amigo, en su idioma nativo o su idioma ancestral, y que el asesino de esta persona, del cual él se está despidiendo, tenga en su pantalla de computadora, en una foto tomada antes del homicidio, la ubicación de un sitio con ese nombre. O sea, ¿cuántas son las posibilidades, no? Porque si fuera un nombre sencillo, ¿no? Nos veremos en la playa, no sé, en la playa Caribe, nos veremos en las montañas verdes, nos veremos en el paraíso de flores. Bueno, es bien genérico. Pero que sea específicamente este nombre y que haya un sitio con ese nombre en un lugar, es demasiado extraño. Es demasiado extraño. Luego también he visto videos donde personas con efectos especiales pueden literalmente representar un impacto en la zona tráquea, en la zona del cuello, con efectos especiales cinematográficos,
¿no? Cómo ellos utilizan una especie de mecanismo que se ve como una mini explosión y eso es cubierto con una falsa piel y a la hora de que se activa este mecanismo, rompe el tejido y aparece una explosión pequeña que imita un impacto y sale una tinta, ¿no? Que representa pues la sangre. Entonces ya la humanidad, ya la ciencia ha llegado a poder recrear ese tipo de cosas, ¿no? Luego también videos muy extraños donde aparentemente la persona que dispara no es la persona sindicada, sino por el contrario es un personaje que estaba en el público, en la parte de al frente de él, porque supuestamente la trayectoria es de atrás hacia adelante, pero muchos especialistas en video se percatan que el impacto muy aparentemente no fue de atrás adelante, sino de adelante hacia atrás, ¿no? Es muy raro, es muy raro la forma como se lo llevaron. Creo que no hubo certificado de función, es muy raro. En esos momentos, ya en la vida, yo me permito dudar de todo. Y no está mal dudar de todo, no es ser un incrédulo, o no es buscar los 5 pies al gato. Es proveerse de una armadura que te permite no ingresar en sectarismo y volverte prácticamente un miembro más de un culto. Hay que tener ese pensamiento crítico, porque ahora veo tanta gente que yo en algún momento seguí, porque mucha gente que está a tiempo acá en el canal lo sabe, en ese programa, que yo apoyé la idea de que Trump sea presidente. Yo voté por él 2 veces consecutivas y yo era un convencido de que era lo ideal como líder y que en algún momento tenía una misión inclusive espiritual en la humanidad, ¿no? Y que él era pues un elegido, ¿no? Sobre todo recordemos el atentado, que también tiene cosas rarísimas, donde supuestamente quisieron quitarle la vida y algo milagroso le salva. Pues para todas aquellas personas que tenemos sentimientos, no digo religiosos, porque yo no sigo ninguna religión, sino sentimientos espirituales, ahí está, sí, pues ante esa eventualidad con más ganas reforzamos la idea de que él estaba en contra del mal y de los que provocan el mal y el sufrimiento en la humanidad. Hasta que dime con quién andas y te diré quién eres. Se le ha visto pues bastante, ni siquiera podría decir cercano, sino sumiso, esa es la palabra y hay que decirlo con todo, a Benjamín Netanyahu y al sionismo internacional, sabiendo todos pues que el sionismo internacional es el movimiento político creado después de la Segunda Guerra Mundial por Herzl, Rothschild y compañía, que pues buscan reivindicar un legítimo derecho histórico de una comunidad religiosa, que en este caso es judía, que es una falacia, porque estos judíos que buscan esta reivindicación territorial no son semitas, y eso lo hemos hablado infinidad de veces, o sea, no nacieron originariamente ni ancestralmente en ese territorio, en el territorio que ahora ocupa Israel y la Franja de Gaza y alrededores. Ellos son házaros, ellos son una comunidad humana que tuvo un gobernante que decide en una época muy posterior a la época de Cristo, decide pues asimilar la religión judía,
pero ellos son étnicamente originarios de Turquía, Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Entonces, más práctico de entender, ellos asumen que le corresponde un derecho histórico de una reivindicación territorial solo por creencia. O sea, dicen, yo creo en esa religión y esa religión es originaria de ahí, entonces ese territorio es mío, sin tener arraigo étnico original. Tanto así que, como lo comenté en otro programa, allá no es permitido los exámenes genéticos, que muchas veces, y yo me he sometido alguna vez a esos exámenes, mi esposa también, mi hijo también, son de hobby, por si acaso. No es que por algún motivo de salud uno lo tenga que hacer, es muy optativo, ¿no? Es una empresa que es la más reputada en los Estados Unidos, que te envía un kit donde en un tubo de ensayo tú pues das una muestra de saliva y se le coloca un reactivo de conservación y se le envía por correo a la empresa, donde la empresa tiene su banca de datos, muestras genéticas de todo el mundo, y haciendo una comparación de ADN pues te saca tus ancestros que tienes, ¿no? O sea, literalmente te hace un rastreo. Entonces, por ejemplo, eso a ver, es de curiosidad, ¿no? Y prácticamente en todas partes del mundo tú puedes hacerte ese estudio, pero particularmente en Israel no. ¿Y por qué? Porque su misma gente se daría cuenta que no tienen ningún derecho de pertenencia porque no son originarios de ahí. Todos saldrían con herencia genética de Europa del Este. Simple. Entonces se caería por los suelos esa famosa teoría de nosotros somos descendientes de Abraham, descendientes de David, ¿no? Entonces por consiguiente nos pertenece este territorio. No es cierto, pues. No es cierto. Y esto no es ser antisemita. En primer lugar, porque ellos no son semitas. Semitas son los originarios étnicamente, genéticamente de esa zona. En segundo lugar, yo estoy hablando del sionismo, y hay mucho judío antisionista. Yo me considero una persona contraria a los pensamientos sionistas. Y número tres, si vamos a decir las cosas, en mi estudio genético también me salió judío. Entonces, a mí no me pueden decir antisemita. Aunque bueno, podrían decirme, pero se caería por los suelos, porque en todo caso el semita sería yo, en una porción muy bajísima obviamente, pero en todo caso pues yo sí soy semita por último, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, definitivamente hay cosas muy raras y hay que siempre estar expectante, ¿no? Pero no para amargarse la vida. Yo no me amargo la vida reflexionando de estas cosas, al contrario, yo me distraigo porque me invita a estudiar. Yo siempre he sido un curioso empedernido. Ahora, con el programa, pues tengo la obligación de educarme un poco más para poder pasarles una información que sea fidedigna, ¿no? Para no estar hablando cosas sin ningún fundamento o basamento histórico, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo es 100% comprobable, ¿no? Y hay libros, varios, escritos por judíos mismos, que explican todo esto, ¿no? Yo inclusive he ofrecido, porque tengo el material en PDF, para cualquier persona que quiera, pues solo contactarme al 922-629-309, 922-629-309, y yo, del mayor de los afectos y cariños, se lo envío completamente gratis. No cobro nada. Lo tengo en PDF. Así que pues nada, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Me inspiré y justamente estábamos hablando desde el inicio del porqué, justamente en un programa que vi de Tucker Carlson.
Tucker Carlson, como les he comentado en otras ocasiones y ahora también, es un periodista muy, muy, muy reputado, muy inteligente y sobre todo muy cristiano. Él entrevistó a un hombre que yo, la verdad, desconocía mucho de él, pero parece que es una persona con bastante conocimiento político, ¿no? Y la entrevista inicialmente pues se basó en la opinión pues de este personaje respecto a lo que está pasando con el tema de Maduro, ¿no? Entonces fue inicialmente el por qué lo vi y la conversación derivó después a temas sí, bien espirituales, porque realmente cuando la gente buena se junta y hablar de cualquier temática, en algún momento va a saltar Dios, algún momento va a estar Dios, ¿no? Entonces, en ese programa, Tucker entrevista a Mike Cernovic, ¿no? Y hablan pues justamente de la captura de Maduro, pero también más adelante en la entrevista hablan de la batalla contra el demonio, porque realmente nosotros estamos viviendo una guerra espiritual y eso no es, no es metafísico, gaseoso, es tangible, es real, es del día a día, lo vivimos todo el tiempo. Desde el momento que estamos en algún transporte público y estás escuchando a un imbécil que canta, no se sabe ni en qué idioma, pero supuestamente es español, y se hace llamar Bad Bunny, eso es un ataque a tu tranquilidad espiritual, porque entendamos de que las frecuencias alteran tu equilibrio emocional. Las frecuencias musicales, ¿no? Son un arma, ¿no? Nikola Tesla decía, si quieres entender el universo, entiéndelo en energía, frecuencia y vibración. Entonces las frecuencias musicales influyen muchísimo en la armonía del ser humano, porque entendamos que el ser humano está compuesto de líquido y las frecuencias desarmonizantes pues desequilibran tu organismo, que es literalmente agua, ¿no? Se ha comprobado, se ha hecho ejercicios visuales, lo pueden ver en YouTube, de ciertas frecuencias que al emitirse cercano a un depósito de agua genera pues en el agua turbulencia, mientras que aplicándose una frecuencia correcta se genera inclusive hasta unas formas sutiles en el agua geométricas, y eso se llama geometría sagrada y es precioso. También han hecho estos mismos experimentos colocando parlantes en una plancha de metal y encima poniéndole arenilla, y con música con frecuencia dañina pues se hace un caos esta arenilla, ¿no? Se empieza a desbordar, terrible. Pero cuando se hace este mismo experimento con una frecuencia armónica, se empiezan a formar figuras geométricas bellísimas. ¿Cuál es la explicación? Es que es un arma. Las frecuencias musicales son un arma, tal cual. Y ahora, si le sumas el contenido nefasto, ¿no? Porque, a ver, yo nací en el 80, cucufato no soy, he vivido en muchos lugares del mundo, he andado por muchos sitios, he trabajado en un rubro que es el rubro de la noche, restaurantes, bares, discotecas, que no es un rubro santo, ¿no? Para nada, y he visto de todo en la vida, pero nunca he visto, o escuchado mejor dicho, temáticas musicales, letras musicales tan aberrantemente asquerosas, tan denigrantes, nunca en mi existencia. Y lo más estúpido de todo, lo recuerdo como si fuera ayer. Hace unos años, yo no veo televisión, ya lo he comentado en otros momentos, pero bueno, creo que estaba yo en un lugar público
No sé si estaba acompañando a mi madre en la clínica o... sí, yo creo que sí. Creo que una clínica de ojos, sí. Ajá, me estaba acompañando a mi madre, estaba sentado. Y a mediodía salía una presentadora en un canal masivo. No recuerdo ni el nombre de la muchacha, creo que ya ni existe en las pantallas, a eso me refiero. Y la tipa pues decía, no podemos permitir los feminicidios, es hora de cortar con el abuso a la mujer, con el patriarcado, con la indolencia, ¿no? Esto es inmoral, inconcebible. Y bueno, termina esa parte y ella le tiene que dar pase a los informativos farándula. Y después de terminar esta perorata tan enérgica y tan reaccionaria, tiene que dar el pase a la sección farándula y le ponen una música de fondo. Y la música de fondo literalmente decía agárrala, pégala, azótala, no sé qué otra cosa más. Y la chica se ponía a bailar mientras daba el pase, toda coqueta, a la cámara, ¿no? Y yo decía, nunca he visto algo tan estúpido, que empieza a buscar una reivindicación contra el maltrato a la mujer y termina su intervención y se pone a bailar una canción que denigra directamente a las mujeres. O sea, en ese momento, flaco favor también los directores del programa, todo eso, parece que de repente lo hubieran hecho a propósito para indisponerla y ella también no sacó la línea, porque por último, te ponen esa cortina musical, tú te pones seria, ¿no? Pero todavía se pone a bailar, a coquetear, a hacérsela muy sexy. Eso me da risa. Después de haber dado toda esa estúpida después de haber dado esa disertación tan seria, se pone a bailar esa música tan absurda, tan estúpida. Pero así vivimos en una guerra espiritual, ¿no? Y Tucker en ese momento a este señor, que es periodista también, le dice, yo me doy cuenta que las personas que tratamos de hablar de temas espirituales y de hacer llegar a la gente un mensaje cristiano, pues nos atacan más las fuerzas del mal. Y él le dice, asiente y le dice, con certeza, eso no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Cuando tú quieres dar un mensaje de amor, este mundo manipulado por Cronos, que es Satán, que es Saturno, que es el dios de las religiones que pretenden pues apoderarse de todo, y ya lo hemos hablado en otros capítulos, porque realmente no olvidemos que el adversario es el rey de la mentira. Entonces el adversario se presenta como Dios en algunas religiones y pues es todo lo contrario, ¿no? Es Satán, es el adversario, que es justamente un gran mentiroso. Entonces, definitivamente es difícil, ¿no? Tratar de llevar una línea recta, porque siempre se te van a presentar esos agentes Smith, que son literalmente robots biológicos, avatares sin alma, entes desalmados, porque el alma es el fractal de Dios, o sea, es el Cristo, la energía crística dentro de cada uno, por eso tenemos empatía. Y los desalmados no tienen empatía. El desalmado, que no tiene alma, solo tiene el ego. Por eso, solo es los sociópatas, los psicópatas, solo se ponen a ellos en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. O sea, ellos son para ellos mismos lo más importante. Entonces, esa gente es la gente que todos los días tiene que interceptarte en este juego de video para complicarte la vida, para buscarte problemas, para darte una mala noticia, para ser incompetente y no hacer correctamente su trabajo y hacerte renegar. Y no es fácil, pues, de ninguna manera conservar el control. Pero hoy día también estaba escuchando algo muy lindo
escuchaba a Haconor, que dicho sea de paso lo voy a colocar en un minuto más, un hombre a quien yo admiro mucho, muy, muy lúcido, Javier Consuegra, o Corcuera, es un español, lo recomiendo mucho, canal del Haconor 73, donde él decía cómo se tergiversó la imagen de Cristo para ser manipulada por las religiones, porque Cristo lo que nos vino es a liberar de este juego. ¿Cómo? Con la verdad. Por eso nos lo dijo, la verdad os hará libres. Él lo dijo. Y para mí, esa es cosecha mía, el mensaje de Cristo fue completamente manipulado para hacernos vivir en miedo. ¿Por qué? Porque la narrativa es que Él muere por nuestra culpa. O sea, de por sí, de cajón, desde el arranque, todos somos culpables. Y si no obedeces lo que las instituciones te dicen, no solo eres culpable, sino vas a ir al infierno. O sea, de plano, el miedo. Cuando lo contrario al miedo es el amor. Y justamente lo que nos dejó la enseñanza verdadera de Cristo, justamente es el amor. Eso fue la verdadera enseñanza, en decirnos, yo no los amo tanto, humanidad, los amo tanto, que no le tengo miedo a la muerte, porque yo entiendo que la muerte no es el fin, sino es el inicio de una vida cerca a Dios. Que dicho sea paso, para siempre, por siempre y como siempre, un beso a mi Padre ahí en el cielo, te dedico este programa, igual que todos. Pero sí. Entonces, otra cosa que Haconor dice y me parece muy atinado, ¿cómo no vas a vivir en trauma y en miedo si subliminalmente te colocan las imágenes de nuestro Salvador crucificado y en sufrimiento? Como para decir, ¿no? Ni te atrevas a querer rebelarte porque mira cómo vas a terminar. Eso es una manipulación mental terrible, terrible. Yo quiero tener la imagen de mi Cristo caminando en un prado, sentado hablando con sus discípulos. Me acuerdo mucho ese cuaderno de Ode, de educación religiosa. Para los que estamos en Perú, era un cuaderno de distribución prácticamente gratuita en las escuelas, donde recuerdo tan claramente esa imagen de Cristo sentado en una pradera y con los niños alrededor de él escuchándole, y un niñito sentado en su regazo y él hablándole a los niños. Y decía, dejad que los niños vengan a mí. Me emociona, porque no sé por qué siempre, cuando veía esa imagen, sentía que ese niño sentado en su regazo era yo. O a lo menos me gustaba pensar así. Y, ¿qué puedo decir? El amor que yo tengo por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, el verdadero héroe, el verdadero metahombre, superhombre, es un amor incondicional, porque no solo lo siento, sino que lo he experimentado, el amor del Padre hacia mi persona. He sentido el toque de Cristo, porque en los momentos que más lo necesité estuvo ahí, ¿no? Y en los momentos de felicidad también estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Y siempre sigue estando. Entonces, un poco la visión de este programa es honrar a mi Padre, es honrar a mi Cristo, es honrar a la fuente original, al Padre Creador, que es el Dios de Cristo, no el Dios que nos han enseñado a querer en templos o a pensar que es el verdadero Dios. No, el Dios de mi Salvador era un Dios de amor, de perdón, de misericordia. No era un Dios vengativo que pedía sacrificios.
Ese es el Dios después de estas religiones. El Dios de mi Cristo era un Dios tan bueno como Él. Entonces, sí vivimos una guerra espiritual y constantemente estamos siendo atacados. Y en ese momento, cuando empiezan a hablar de lo que les acabo de comentar, Tucker Carlson y su entrevistado, el señor Cernovich, él le comparte una historia donde él pues le describe toda una experiencia con ayahuasca. Y estoy seguro que para todos los oyentes deben alguna vez haber escuchado qué es el ayahuasca. El ayahuasca es básicamente un líquido que se desprende de unas plantas, ¿no? Y ese líquido tiene un componente químico, si no me equivoco se llama DMT, estoy casi seguro que se llama así. Son las siglas, no me pidan darles el nombre completo porque realmente es un nombre un poco complejo de repetir, pero esa sustancia te lleva a un estado alterado de conciencia, ¿no? Lo que nosotros fácilmente nos indicaron pues en la narrativa oficial de que estás drogado y estás alucinando, no es tanto eso, sino que estás traspasando una realidad que es tu realidad de tercera dimensión a otra realidad, ¿no? Igual que mucha gente cuando tiene experiencias muy vívidas en el estado de sueño, ¿no? La ciencia pues te dice, has soñado cosas porque en tu subconsciente tienes ciertas ideas que aparecen en forma de imágenes en tu mente cuando duermes, lo que ancestralmente se llamaba viaje astral. O sea, viajas también a otra dimensión, ¿no? Y también mucha gente conocedora cuenta que para estimular tu mente y utilizar esta sustancia del DMT que te permita pues hacer este traspaso a otras realidades, no solo lo puedes hacer con plantas, también hay gente que lo ha podido llegar a hacer con meditación, ¿no? Hay formas. Pero lo que este hombre cuenta es bastante interesante. Él lo que cuenta es que en la ceremonia, que está guiado por un chamán, él empieza a beber este líquido y que bueno, sentía un constante sentimiento como de desmayarse, o sea, de que se iba y luego volvía literalmente a su cuerpo y observaba lo que ocurría a su alrededor y nuevamente sentía como que salía de su cuerpo y luego volvía. O sea, era un proceso constante. Pero en el interín de eso, dice que él llega a confrontar ciertas entidades que él interpreta que eran demoníacas. ¿Por qué? Porque eran entidades que constantemente le daban pensamientos negativos, ¿no? Lo hacían sentir mal. Y eso me trajo a colación una entrevista que vi que era magistral de un psiquiatra americano que fue censurado en los Estados Unidos porque él empezó a hacer algo que era una aberración para la escolástica psiquiátrica de los Estados Unidos y del mundo. Él empezó a preguntarle a los pacientes psiquiátricos sobre aquellas voces que escuchaban y empezó a darse cuenta de una cosa muy curiosa y peligrosísima, que había patrones. Y me explico, ¿cómo puede ser personas de diferentes lugares, edades, condición
intelectual, económica, lenguaje, siempre era que recibían casi en forma uniforme los mismos mensajes, que era: mátate, no sirves para nada, eres de lo peor, mata a fulano de tal, mata a sutano. O sea, siempre eran pensamientos negativos para autodañarte o para dañar a otros. Y se repetían de forma uniforme. ¿Por qué? ¿Por qué de forma uniforme, no? O sea, y lo curioso, que cuando profundizó en esta investigación, porque literalmente él se atrevió a hacer algo que nadie hacía, ¿no? Cuando los pacientes psiquiátricos decían: no, que a mí hay una voz que me dice, y lo primero que hacía pues el psiquiatra decirle: no, esa es tu imaginación, lo que pasa que tú estás trastornado, que esto, que el otro. El doctor le empezó a decir: a ver, dime qué te está diciendo y qué más. Y utilizaba como canal al paciente para que haga preguntas a estas supuestas voces. Y adivinen qué, estas voces empezaron a decir cosas que eran imposibles que los pacientes puedan saber respecto a situaciones que el mismo médico había experimentado, o situaciones que otras personas habían experimentado, que él tenía cierto conocimiento, pero que no era no había forma que esta persona lo sepa. Y ahí es donde ya se despertaron las alarmas, ¿no? Y la conclusión es que aparentemente esas voces mentales no son voces mentales, son entidades. Entidades que te están perturbando. Entonces, este hombre contaba que efectivamente recibía mensajes negativos sobre su persona y veía seres reptilianos, ¿no? Y que constantemente empezó a ser atacado, a ser vilipendiado, a ser humillado, pero que en un momento aparece un ser que era una figura humana, un anciano venerable, y que ese anciano como que lo rescataba de esas entidades y le hacía reflexionar sobre muchas cosas, sobre el comportamiento de él, y le daba, digamos, ciertas lecciones de vida durante todo ese trance. Y a veces le permitía observar imágenes de su niñez, imágenes de sus seres queridos que ya no están, como si fuera una pantalla de televisión, ¿no? Y sí, me sorprendió muchísimo, no me sorprendió, mejor dicho, me llamó la atención, porque yo también he escuchado estos relatos. Tengo un amigo mío muy querido que en algún momento me invitó, me ofreció a participar de estas ceremonias, y él me cuenta pues de que él tenía un amigo que había perdido a su padre y que él tenía un dolor profundo emocional, y que había desarrollado pues la adicción al alcoholismo porque no podía superar la ausencia de ese ser tan amado, y que en vista a esa situación se pusieron de acuerdo, no sé de qué forma se enteraron que podría de alguna forma la ayahuasca ayudarle, y lo llevan a que se someta a este tratamiento, y en 2 sesiones, si no me equivoco, él dejó el hábito del alcohol, porque él cuenta que pudo encontrarse con su padre y pudieron saldar ciertas cosas emocionales, pudieron hacer las paces, pudieron conversar mucho, y que él llegó a tener una tranquilidad y una paz espiritual que lo alejó de la del mal hábito del alcohol, ¿no? De la mala adicción.
mejor dicho, de la adicción, porque toda adicción es mala. Aunque no sé, es discutible, ¿eh? Yo creo que la adicción a hacer deporte es una buena adicción. Yo lo menos eh, no soy un deportista de élite, nada, ¿no? Yo utilizo el deporte como una fuga para conectarme conmigo mismo, a veces para rezar, para hablar con Dios. Pero yo el día que no voy a entrenar me siento bastante aburrido y de mal humor. Y los días que voy a entrenar, llego a casa contentísimo, feliz, feliz de la vida, ¿no? Y es que, bueno, obviamente se generan sustancias orgánicas, dopamina, todas esas sustancias, un poco de adrenalina también, que pues te produce la excitación del deporte, ¿no? Entonces, si habría una adicción buena, yo creo que la adicción al deporte es buena, ¿no? Aparte, pues fortaleces tu organismo y tu sistema inmunológico de paso. Pero en fin, volviendo al tema de los estados alterados de conciencia. En este caso, específicamente de la ayahuasca, luego hace muchos años, no muchos años, un par de años, conocí a un chico americano en un viaje que realicé a Costa Rica, que era un chico muy espiritual también, muy, muy amable, tatuador, él, Wesley, un fuerte abrazo, Wesley. Big hug, brother. Very, very good guy. Very nice person. Y me comentó de los mushrooms, de los hongos. Él me decía que cuando los consumía, él entraba en el estado alterado de conciencia, donde llegó a ver entidades, ¿no? Entre ellos elementales, o sea, duendes, hadas, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que él me obsequió unas cápsulas de su producto, de este producto, que él mismo tenía un criadero de estos hongos, él mismo hacía el proceso de encapsularlos y me dejó de souvenir, de cariño antes del retirarse del hospedaje donde nos conocimos. Obviamente no lo hice. Y no lo hice no no por desconfianza, porque yo veía que era una persona que te conocía el tema, aparte me había dado indicaciones, ¿no? No lo hice porque los estados alterados de conciencia son apertura de portales, donde puedes literalmente encontrarte con entidades positivas, pero también con entidades negativas, ¿no? Y ahí está la otra cara de la moneda. ¿Por qué hay personas que han tenido experiencias positivas maravillosas, como el caso de este chico que les contaba? Y por qué hay gente que ha tenido experiencias nefastas y que les ha dejado secuelas. Me acuerdo mucho de Rimbel 35, David Parceriza, un gran investigador español al cual yo también recomiendo mucho, que él en uno de sus programas, él contaba por qué él no estaba de acuerdo con esas prácticas. Y él decía que él conoció en persona, o sea, cercano, un amigo de él que terminó esquizofrénico, ¿no? Que era atacado constantemente por voces negativas, que le decían que se suicide, que se mate, y eso ocurrió posterior al uso de la ayahuasca, que él nunca jamás en la vida había tenido ese tipo de problemas, y pues esto lo llevó a perder a su mujer, a que ella pues obviamente aleja a los niños de él, y lo llevó a una profunda depresión que él trataba de sobrellevar, inclusive por un tiempo estuvo desempleado y todo eso, ¿no? Entonces guarda, es para tener cuidado, no es un juego, ¿no? Y hay protocolos. Yo he preguntado, si no me equivoco, por una semana entera no puedes consumir alcohol, tienes que hacer una especie de purga, tienes que evitar ciertos alimentos. O sea, es una preparación, o sea, no es ir y me tomo esta agüita de planta y ya todo bacán, no es un juego.
Y hay varias formas, ¿no? El alcohol también es uno de ellos, ¿no? Alcohol viene de alcohol, que es una palabra árabe que significa demonios. Y es curioso que el licor, en inglés se dice liquor, pero también se le llama spirits. Y spirits es espíritus, ¿no? Hay mucha gente que afirma, gente conocedora, de que cuando tú estás en el estado alterado de conciencia producido por el alcohol, momentáneamente tú abres un portal y en ese portal, de forma muy temporal, ingresa alguna entidad que no necesariamente es negativa, no necesariamente es demoníaca, es una energía que puede ser un alma desencarnada que está cerca ahí. Tú abres, haces un agujero en tu campo energético y esa entidad pues ingresa, y por eso la explicación alternativa, no la oficial que dicen lo que pasa que estás intoxicado y por eso no te acuerdas, no, la explicación ancestral es que lo que ocurre es que no te acuerdas porque no eras tú quien actuaba en ese estado alterado de conciencia, no eras tú, por eso no te acuerdas, ¿no? Y para eso, pues obviamente, para llegar al estado alterado de conciencia, pues tiene que haber un consumo severo. No es pues que la gente se toma 2 cervezas y ya está poseído, ¿no? Y también se entiende que es muy temporal. Es por eso que hay mucho sufrimiento al regresar, porque tú sientes en el momento que tu alma vuelve a tu cuerpo, porque en un momento tu alma, como quien dice, es desplazada por esta entidad, tú te sientes pues en un estado de vulnerabilidad tremenda. A eso es lo que le llamamos los muñecos, ¿no? O sea, esa de la famosa resaca, ese sentimiento tenaz de culpabilidad y horrible. Y lo más curioso, y yo lo digo y no me da vergüenza decirlo, yo lo experimento alguna vez, es que puedes haber estado en tu casa, tranquilo, escuchando música, te pasaste un poquito de la línea, de la raya, y el día siguiente te sientes como si tú hubieras cometido un crimen, como si hubieras hecho un crimen nefasto, cuando has estado en tu casa tranquilo, posiblemente en algunos casos hasta solo, pero carambas, te sientes de lo peor. Es justamente por eso, según explican. Y yo concuerdo. Yo creo que sí es así. Yo creo que sí es así. Y yo siempre he querido hacer un experimento. Claro que tiene que ser un grupo de personas, ¿no? O sea, no necesariamente ser tan novatos y empíricos de querer hacerlo pues con una camarita del celular y nada, ¿no? O sea, sería interesantísimo un staff de personas, entre ellos médicos, ¿no? Personas especializadas en primer auxilio, donde pues tú puedas tener un grupo y grabar desde el momento cero cómo progresivamente empieza el efecto de la embriaguez y qué ocurre cuando llegan al estado alterado de conciencia y grabarlo, ¿no? Porque puedes encontrar mensajes que solo normalmente lo puede obtener un medium o un canalizador. ¿Qué cosas podrás descubrir? ¿Qué cosas? Porque hablando de un mundo cuántico, las energías desencarnadas que viven en otra dimensión ven todo ocurrir al mismo tiempo. De eso se trata la física cuántica, ¿no? Entonces te pueden decir cosas del pasado como cosas del futuro porque están viendo todo. Entonces, información valiosísima pues se puede recibir. Sería genial. Yo me ofrezco. Alguna vez, como anécdota, uno de mis mejores amigos, a quien quiero mucho,
mi hermano Donny Falcon, fuerte abrazo Donny allá en Orlando, me dijo que en algún momento, después de una celebración en casa, porque compartíamos apartamento, éramos roommate, él me ve, mejor dicho, me escucha que yo estaba conversando, pero cuando él sale, curioso, a ver con quién hablaba, él no encontraba a nadie a mi alrededor. Pero lo que él le queda como sorpresa de este peculiar evento es que él sentía que yo hablaba un idioma que no era ni español ni inglés, ¿no? Ni portugués, que son las lenguas que medianamente domino, ¿no? Sino que era otro idioma. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, una persona que está en un estado de embriaguez incoherente, pues balbucea palabras que tú entiendes que están siendo mal pronunciadas, ¿no? ¿Correcto? Pero en el caso que él me cuenta, de lo que puedo observar, es que yo no tenía a la hora de hablar la voz arrastrada. No arrastraba la voz, sino que pronunciaba, fuese el idioma que fuese, de una forma apropiada, pero sobre todo que había pausa, porque yo hablaba, me callaba y aparentemente yo estaba oyendo a alguien decirme algo y yo replicaba, ¿no? Y bueno, en ese momento él se asustó y se fue a su cuarto, ¿no? Y si me río no es que lo tome a payasada para nada, no, o sea, pero tampoco me asusto, porque no se debe tener miedo, ¿no? Sobre todo pues estando con Dios. Y es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje, entonces uno va aprendiendo de esas cosas. Pero sí, los estados alterados de conciencia, ¿no? A mi criterio, y con esto creo que ya cerramos en unos minutos, a mi criterio son producidos, mejor dicho, por sustancias orgánicas o externas al propio organismo que te permiten salir de un plano de conciencia a otro, ¿no? David Icke, cuando habla de la Matrix y de lo que decía Tesla, de energía, frecuencia y vibración, él decía que las realidades de los multiversos, para encontrar una explicación analógica sencilla, es como las radiofrecuencias, ¿no? Tú estás en tu carro sintonizando RPP y tú puedes escuchar comunicación mediante radiofrecuencia de un ser humano a kilómetros de distancia dándote un mensaje, ¿no? Entonces tú solo lo estás escuchando a él, porque tu radio está sintonizada con esa frecuencia. Pero eso no significa que no haya Radio Panamericana, que no haya Radio Estudio 92, que no haya Radio Planeta. Significa que en ese momento tú solo estás sintonizando RPP. Y lo mismo es el rango visual. Nosotros vemos esta realidad porque nosotros estamos en la frecuencia de colores que nos permite captar esta realidad, pero no significa que sea la única realidad. Hay un multiverso de multidimensiones. Entonces, nosotros solo captamos una porción de la realidad, entendiendo que la materia, que es supuestamente tangible, no lo es. La materia es básicamente en lo más ínfimo, que es el átomo, vacía. Entonces a nosotros lo que nos da la idea de tangibilidad es los sentidos. Si no tuviéramos
los sentidos no captaríamos el frío, el calor, lo blando, lo duro, ¿no? O sea, eso es lo que nos permite que el cerebro interprete, ¿no? Es fascinante, es fascinante, es fascinante. Pero sí, sí, estamos en una Matrix. Pero es un juego bonito. Bonito si nosotros lo queremos hacer bonito. Y es un infierno si lo queremos volver un infierno. Pero hay que entender el juego y hay que saber que hay personajes antagónicos que te van a querer provocar el sufrimiento, porque ese es su negocio. Y Hakonor decía en su video que uno de los mensajes de Cristo es el perdón. Las entidades negativas no comprenden el código del perdón. No lo comprenden. Entonces, cuando tú tienes perdón en tu alma y en tu corazón y perdonas, les quemas el juego. No saben cómo jugar. Les acabas el juego. Como quien dice, les aprietas el botón off, de apagado, a la consola de videojuego. Y justamente ese es el camino del héroe, ¿no? Es el camino crístico. Es como en este mundo de limitaciones y tan visceral los sentimientos, puedes aprender a perdonar. Esa es la tarea. Ese es el peldaño más alto para la elevación espiritual, el saber perdonar. No es fácil. Sobre todo cuando ha habido gente que te ha hecho mucho daño y te ha ocasionado mucho sufrimiento. Pero es parte de nuestra tarea y sé que la humanidad en algún momento, en su gran despertar, aprenderá cómo llegar a ese nivel de espiritualidad tan maravilloso. Por lo pronto, yo también seguiré en mi trabajo espiritual, pero ahora me toca mi trabajo de dormir y viajar en sueños a otros mundos, donde espero encontrarme con la gente que amo, que de repente no está en este plano, como mi padre, y más lindo aún encontrarme con el papá de todos, que es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Muchísimas gracias, chicos. Esto fue Brutalmente Honesto. Y si Dios quiere y la Virgen lo permite, nos vemos el día viernes. Ya estoy sacando 3 programas semanales. Yo creo que estrellita en la frente para mí. Le estoy metiendo bastante ganas porque es mi forma de decir a la humanidad que la amo, que amo a la humanidad. Es mi forma de tratar de seguir la enseñanza de mi maestro, de Cristo. Es mi forma. Y lo hago con todo el amor del mundo. Y si yo pudiera sacarlo diario y grabarme en un estudio y todo eso, lo haría. Pero poco a poco. Estamos yendo poco a poco. Pero cuando uno ama algo, está benditamente condenado al éxito. Gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes yo les estaré informando del horario. Y ahorita los dejo con nuestra cortina musical maravillosa, que es la canción Tainted de la banda Difuso, la banda que yo formé en el año 98 en la Facultad de Derecho de la San Martín, con mi gran amigo Rubén Díaz y los miembros originales, Carlos González el Kabubi, el Chato Quique Quintanilla. Ellos fueron la banda primigenia y bueno, después se unieron varios integrantes y bueno, lamentablemente no se ha podido continuar con el proyecto, pero quedaron canciones bonitas como esta. Muchísimas gracias, chicos, nos vemos el próximo viernes. ¡Chao!
Friday